Esto es el laberinto de Minotauro Beca y hoy toca el 2, el 2, el 1, el 12, el 2, el 0, el 2, el 5, los lunes que tocan historia. Pues sí, hoy es lunes, toca historia y alguno habrá adivinado. Lo he hecho yo porque he intentado secuestrar a un niño de San Ildefonso, pero digamos que hemos tenido problemas con las autoridades. He intentado aquí traer un niño de San Ildefonso al podcast para que me encantara la introducción, pero no ha podido ser. Así que nada, aquí estamos. Hoy es lunes, toca historia y hoy vamos a hablar de la Lotería Nacional y también de la Lotería de Navidad. Pero para hablar de la Lotería de Navidad hay que hablar de la Lotería Nacional, de su origen. Claro, yo voy a hablar de la de España. Cada uno tiene su origen en cada sitio, pero voy a hablar de la de España. Que para empezar, ¿quién nos trajo la Lotería Nacional? Pues nos la trajo Carlos III, también ha llamado alcalde de Madrid. Que bueno, se le dice que trajo muchas buenas cosas a Madrid, pero al resto de España también, que parece que solo gobernaba en Madrid y que el resto de sitios ni iba ni nada, que estaba ahí en su castillo y tal, pero también trajo cosas al resto de España. Pues resulta que uno de los ministros de Carlos III, el Marqués de Esquilache, a ver, algunos conocéis el Marqués de Esquilache porque la lió parda, porque entre otras cosas quiso quitar el sombrero este de ala larga que había en España. Y claro, pues ese sombrero se usaba mucho porque las trifulcas, espadas y demás, y en duelos que había, pues con ese sombrero no se te identificaba. Entonces llegó este hombre y dijo, este sombrero fuera, que quiere todo el mundo reconocible, pues sí, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Que se lió un motín, entre eso y otras cosas, pero bueno, el hombre alguna cosa hizo buena. Pues este personaje, Leopoldo de Gregorio, que era, como he dicho antes, un ministro italiano, pues se reunía bastante con Carlos III y este ministro, con el fin de recaudar fondos, porque estaba la hacienda un poco tiesa, o sea, desde siempre la Lotería Nacional, la gente y estas campañas que nos venden, no, la ilusión, para que todos estemos ilusionados, para que seamos ricos, tal, no, la Lotería Nacional y la de Navidad también, todas, es para que el Estado gane dinero, pero esto desde época de Carlos III, o sea, que no nos llevemos a engaño y aquí a decir que todos para que seamos felices, porque por un lado el Estado en esa época pasaba y ahora pasa más, porque en esta época, ¿qué pasa? Que te cobran por un lado el décimo, que va todo al Estado, pero si ganas premios, una parte, si ya ganas premios importantes, una parte, creo que es 20 o 40% de impuestos, va también a la Hacienda y al Estado. Entonces, aquí siempre la que gana la Lotería Nacional es el Estado, ese siempre gana premios. Recordemos que tanto este Esquilache, Gregorio Leopoldo, como Carlos III habrían estado en Nápoles, donde Carlos III fue rey de Nápoles. Entre otras cosas hizo cosas para descubrir Pompeya y Herculano, que tenéis un podcast dedicado a eso. Pues habían estado allí. Pues en Nápoles se hacía una lotería, que era la lotería o beneficiata de napolitana, Loto Napolitano, esta lotería. Entonces, Leopoldo Gregorio cogió ese sistema y una vez que le dio la aceptación de Carlos III, pues se puso en contacto con el titular de Hacienda del gobierno napolitano con el fin de lograr que el director del juego de la beneficata desde 1749, que era don José Pella, acudiera a España para organizar esta lotería que iban a hacer en España. Era un invento, desde esa no había ni rifas ni loterías y tal. A ver, lo típico que había en las tabernas y en los casinos de esa época, digamos, de todo negro, no había nada oficial, pero no había nada oficial con el tema de las loterías y el juego. Pues este director del juego, don José Pella, que acude a España, claro, accedió a venir a nuestro país, obviamente no vino por amor al arte, con el viaje pagado, con los gastos pagados y todo, y una retribución superior a la que recibía en Nápoles, y el compromiso de permanecer en España al menos por 2 años, en plan, vale, yo voy con un sueldo rico y tal, me pagáis todos los gastos, pero yo me quedo aquí un tiempo para tener ahí mi estabilidad laboral. Una vez asentado en Madrid, junto con 2 de sus colaboradores, inició el trabajo para lograr que se celebrara el primer sorteo antes de que terminara diciembre. Claro, es que el sorteo de Navidad
hubo muchos años, incluso siglos, que se ha hecho justo antes de Navidad y el primer sorteo de la lotería, o sea, el primer sorteo que se hace de la lotería en España, luego hubo la lotería que hay actualmente, todo el mundo conoce la de Navidad, pero luego está todas las semanas hay lotería nacional. Pues el primer sorteo de lotería nacional en España se hizo justo antes de Navidad. Lo que pasa es que no se llamó Lotería de Navidad. Eso ha pasado mucho tiempo hasta que se ha llamado ya Lotería de Navidad oficialmente. O sorteo de Navidad, como lo queréis llamar. Claro, ¿qué fue lo primero que hizo este hombre? Pues el primero que hizo este hombre fue dar a conocer a la población pues este juego. Publicó un folleto titulado Demostración, en que se da un método fácil para jugar a la nueva Lotería de Madrid, porque al principio era la Lotería de Madrid. Aunque luego se competía en toda España y se iba vendiendo por toda España, pero al principio fue de Madrid, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Con todas las noticias que le pertenecen y os dan cómo se podía jugar, los premios que había, cómo se compraba, luego si tenías un premio, dónde lo ibas a cobrar, una serie de instrucciones que hoy en día los que juegan la lotería son básicas y casi todo el mundo, aún así, vienen en casi todos los boletos de lotería y en la 11 también pasa. Pues que te vienen las instrucciones para todo esto, pues pasaba también. Claro, esto se hizo un comunicado en las calles y tal, y también iba un señor y lo iba leyendo, porque en esa época, estamos hablando 1749-1750, en esa época recordemos que había en España mucho analfabetismo y había mucha gente que no sabía leer, entonces iba uno y os lo voy a resumir porque es un poquito largo, pero voy a resumir lo que ponía en este comunicado, que a imitación de la Corte de Roma y de otros países, y con informe de diferentes ministros de mi consejo, he tenido por oportuno y conveniente establecer en Madrid una lotería. Para la seguridad de su fondo contribuyo a mi real hacienda por hipoteca. O sea que el rey, para que veáis, el rey con sus fondos ponía dinero por si... Y ahora lo especifica, pero de modo que si en las arcas o tesorería de la lotería faltase caudal para pagar a los interesados, se pasará de mi tesorería general. Joder, qué tiempos aquellos, en los que los reyes ponían de su dinero personal para que el resto de la ciudadanía, si se quedaba sin dinero y tal, que luego muchas veces no lo acabaría poniendo, pero os imagináis esto hoy en día. Bueno, vamos a volver a la realidad, que esto ya es un poco ciencia ficción, pero esto es lo que decía el rey, o sea que, claro, para que la gente jugara, porque si tú le dijes, sí, vamos a poner dinero, pero si se queda sin dinero, la gente no cobra, pues la gente no juega a la lotería, pero dándole esa seguridad, esos avales y esa garantía, pues la gente empezó a jugar, pero a lo bestia. Se dice también que va a haber un libro con todas las instrucciones, con todo, y que la extracción de las suertes, o sea, de las bolas, se hará en la sala de gobierno del Consejo de Hacienda después de las horas ordinarias de su despacho, con la mayor publicidad y forma. Que no quede duda la fidelidad. Asistiendo a este acto el gobernador del mismo consejo, 4 ministros de capa y espada, o sea que, fijaros, y 3 togados, uno de los fiscales de Hacienda, para que todo se viera que ahí no había, ni con lo que se suele decir, ni trampa ni cartón, que estaba todo legal. Pues ya tenemos las instrucciones, ya se van estos pregoneros diciéndolo por todo Madrid. Al principio es decir eso, que era sorteo de Madrid, y luego se llevaría a distintos puntos de España, pero siempre centralizado en Madrid, ¿vale? Y en ese primer sorteo diréis, pues ¿cuándo fue? Pues el primer sorteo fue el 10 de diciembre de 1763, o sea, no fue muy cercano a Navidad, pero no fue en la fecha que siempre es actualmente el sorteo de Navidad, que es el 22 de diciembre, pero vamos, muy cerquita, por poquito. Claro, llegó este día, del 10 de enero de 1763, y se reunieron todos los del gobierno, notarios y toda la gente, y frente a ellos 90 bolas magníficamente elaboradas de bronce, ahora no son de bronce, y marfil, por el artista italiano Fabio Vendetti. Es decir, que yo creo que en alguna exposición, y creo que no sé si en las colecciones reales, pero en algún sitio a mí me ha parecido ver, creo que habría que investigar, pero creo que he llegado a ver algunas de las bolas originales de estos sorteos. La primera que se usó para este sorteo en España, por este artista italiano Fabio Vendetti. Y que en realidad era una caja metálica artísticamente labrada. Cada una de las esferas disponía de un hueco en el que se introducía un papel con el nombre de una doncella en edad casadera. Sí, no estoy yéndome a la Edad Media. Sí, posible para la dote. De las 90 bolas se extraían 5.
todos los participantes que tuviesen alguno de los números elegidos por la fortuna, incluso si se trataba de uno solo, tenían premio. Y si eran de los 5 que las acertaban, era el premio máximo. Las 5 muchachas cuyo nombre portaban las bolas recibían una dote que les permitía cambiar de situación. O sea, fijaros, o sea, había un sorteo paralelo, o sea, estaba el sorteo de la lotería de Navidad que daba premios y tal en efectivo, pero luego estaba ese sorteo para la... Fijaros, yo, a ver, no lo llamaría yo prostitución, pero es que es algo un poco turbio. Estas iban chicas con situación de necesidad y les daban una dote para tener una vida mejor. Que no, la dote no comprometía, había algunas veces que sí, que le tocaba si quería, se casaba con la de la dote, pero no te comprometía a casarte ni a él ni a ella. O sea, fijaros qué cosa más estrambótica que se saca de la lotería de Navidad. O sea, es que, madre mía, yo lo he leído en un libro especializado sobre el tema de los sorteos y demás, y es que flipo con esta documentación que he sacado. Claro, este agujerito que tenían las bolas, donde se metía el papel, es lo que luego acabó pasando en el agujerito, pero que luego ese agujerito se usaba no para el papel, sino para poner las bolas en los alambres actualmente. Entonces, para que fijaros, muchas cosas del sorteo actual vienen de esas cosas de la historia, de estas mujeres en edad casadera, que luego si a los hombres que le tocaba el sorteo, y a esas mujeres que tenían un número y tal, cada uno tenía un número en sí. Entonces, cuando le tocaban, le pagaban a esas mujeres una dote. O sea, fijaros, de esto hemos pasado a la lotería de Navidad el 22 de diciembre. Y otra cosa que viene de los sorteos de ahora, porque estoy tocando la realidad de ahora con esa época. Claro, ¿quién cantó en ese primer sorteo? ¿Quién cantó los premios? Porque eran 2 sorteos, primero los de estas casaderas y luego el sorteo con los premios en metálico, ¿vale? Que eran 2 sorteos que eran de lo mismo, pero se hacían primero uno y luego el otro. Pues claro, cuando os diga quién los cantó, obviamente sabéis quién era. Pues fue un niño de 7 años del colegio de San Ildefonso, vulgo de los Dostinos, y se presentó en este acto de extradición de las bolas, con una peluquita blanca, con tal, y era un disfraz que llevaba, claro, tanto el niño, que llevaba una especie de uniforme y tal, con la peluquita blanca, que es decir, y luego salía en carteles, los niños de San Ildefonso, que claro, ese niño con ese uniforme y luego los carteles, que yo he podido ver hasta carteles originales, pues se llamaba la expresión de que tanto ese niño que cantaba, que digamos que era un poquito venido en carnes, y el de los carteles también, se llamaba El Gordo, y de esa expresión y de esos dibujos que se decía de la lotería de Navidad El Gordo, pues se ha acabado diciendo esa expresión de cuando nos toca el Gordo de Navidad, que es cuando nos toca el premio mayor, el Gordo, pues de eso viene, para que os fijáis que viene de esos carteles, de esa ilustración, y también del niño de San Ildefonso. O sea, fijaros, esas cosas de la historia, claro, por eso cuando la gente dice, no, es que la historia no me interesa, pero a lo mejor estás jugando a la lotería de Navidad años y años, y todos estos detalles del hueco de las bolas, del Gordo de Navidad, todas estas cosas y demás, que el niño de San Ildefonso, los niños de San Ildefonso desde siempre, desde la época de Carlos III, han sido los que han cantado el premio de Navidad. O sea, para que os fijéis que es una tradición de siglos y siglos. Pues en este primer sorteo los premiados fueron el 18, el 34, el 51, el 80 y el 81. Se recaudaron 187.500.000 reales, de los cuales 53.900 se destinaron a premios. La administración real retenía una parte, que era, claro, obviamente, como he dicho, para coger fondos para el Estado, y la cual se destinaba íntegramente a instituciones de caridad, que me río porque esto actualmente, a ver, luego el Estado coge este dinero muchas veces, a ver, yo veo por ejemplo a veces los telediarios de la 1 y hay muchas veces está la 11, pero luego hay un espacio de loterías del Estado y te cuentan las labores y las distintas fundaciones y cosas con el dinero que hay de loterías y apuestas del Estado. O sea, que esta cosa tampoco se ha perdido. O sea, lo de darlo a organizaciones caritativas y hacer fundaciones y causas solidarias es algo que desde la época de Carlos III, o sea, que para que fijaros, todas estas cosas que empezaban con el sorteo siguen existiendo.
Dado el éxito de este primer sorteo, siguió en el tiempo y pasó de recaudar, como he dicho, unos casi 200.000 reales a cada año millones y millones de reales. O sea, es que claro, era algo muy importante para la hacienda del Estado este sorteo. Claro, hemos dicho que el primero se hizo el 10 de diciembre de 1763, pero no se llamó en sí el sorteo de Navidad. Y el primero que se llamó en sí sorteo de Navidad, pues fue el del 23 de diciembre, o sea, todavía no era el 22, pero era el día antes de Nochebuena. Y bueno, por cierto, hay libros que están incorrectos, porque esto he leído yo un libro solo sobre esto y tal, pero hay libros que el sorteo de Navidad empezó en 1812. No es correcto, ¿vale? Empezó, como os digo, el primer sorteo en 1763, que no se llamó de Navidad, luego en 1790, pero luego en plena guerra de independencia hubo el primer sorteo que se hizo en Cádiz, pero no era el sorteo de Navidad, para que os fijéis esas cosas de la historia. Y bueno, oficialmente, pues eso, pero antes se llamó sorteo de Navidad. Y se hacía siempre desde la fecha del 18 y 23, pero ya a mediados del siglo XX ya es cuando se hizo el 22 de diciembre. Y ya para acabar con el tema del sorteo de Navidad, os voy a contar una cosa. Sabéis que a mí me gusta contar cosas de la Segunda República, de la Guerra Civil y de esta época. Pues el sorteo de Navidad, o sea, se celebró solo una vez, pero se celebró como curiosidad durante la Guerra Civil, en la Navidad de 1938, pero es que no hubo un sorteo, que también lo he leído en este libro del que saca todo el guión y toda la documentación. Hubo 2 sorteos, o sea, esto de las 2 Españas. Es que, claro, pero hay 2 Españas, pero es que el sorteo de Navidad no lo paran en una guerra civil. Fijaos la pasión que siempre hemos tenido por la lotería de Navidad. O sea, en la guerra civil hubo 2 sorteos. Uno hubo que se organizó en Barcelona, que lo organizó el gobierno republicano, y otro que lo organizó el bando nacional o bando golpista, que lo organizó en Burgos. Entonces, claro, es bastante curioso todo esto. Y el del bando franquista ganaba 15 millones de pesetas. O sea, fijaros que era una barbaridad en esa época, y más en plena guerra civil. Pero eso tiene su cosa, porque esto fue a finales de 1938. Claro, en esa época los premios de la lotería de Navidad duraban bastante, duraban meses, incluso a veces años. Pero aquí una cosa, aquí hubo mucha gente que le tocó la lotería de Navidad, la republicana, y cuando ya no le había dado, porque estábamos en una guerra civil y tal, esas cosillas, pues no le había dado tiempo a ir a canjear ese premio. Pues el Franco, que siempre estaba liándola, ni para que la gente fuera por un premio, pues claro, Franco dijo que los premios de la Lotería de Navidad Republicana no valían nada, y que esos billetes de la Lotería de Navidad Republicana eran papel mojado. Así que para que veáis que hasta la guerra civil se jugó unos bandos y otros, y para que veáis que es una pasión del juego de la Lotería Navidad, que ya digo, empezó con Carlos III, luego durante la Guerra de Independencia también hubo sorteos, y os he contado un poquito estas cosas que vienen del tema de los sorteos y demás términos, pero bueno, yo creo que hay otros términos que para otro podcast, para el año que viene o demás, nos daría para años sucesivos, como el podcast yo creo que va a seguir mínimo 20 o 30 años, pues no va a dar para muchos sorteos de Navidad, muchas cosas, de hablar de la historia de la Navidad en España. Pues espero que os haya gustado esto apasionante, que me ha encantado hacer esta podcast sobre la historia de la Navidad, que lo he sacado mucha documentación sobre el libro Historia de Loterías y Apuestas del Estado, que está editado por Administraciones y Apuestas del Estado, un libro oficial que es conseguido en la Biblioteca Nacional, y también por el libro Breve Historia de la Navidad de Noctilus. De esas son mis fuentes para sacar toda esta documentación, que vamos, es apasionante y la he resumido bastante. Nos vemos en siguientes podcasts, disfrutemos de la Navidad de la lotería, ¡jo, jo, 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 jo! ¡A jugar! ¡Y adiós!